Hello, hello. Miren lo que tengo aquí. Vamos a hacer el recap de las 7 leyes herméticas que aparecen pues en el Kybalión del maestro Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Y bueno, vamos a hacerlo un poquito con dibujitos, a ver qué tal nos va, a ver si captamos, entendemos un poquito más en qué consisten o de qué van estos 7 principios herméticos. Muy bien, partiendo del primer principio, que es el principio del mentalismo, que nos dice que todo es mente o el universo es mental. Aquí me voy a apoyar justamente hoy que hice la clase de los órganos psicológicos del módulo 2, los planetas, ¿no? El círculo como la representación del todo, la representación de la unidad, entendiendo que aquí hay varias como cosas de las que me gustaría apoyarme, ¿no? De entrada, pues que este principio que nos dice que todo es mente, el todo se entiende como el creador, se entiende como obviamente pues Dios. Podemos verlo también en otras corrientes filosóficas o de pensamiento místico como el uno o el principio único. O también lo podemos encontrar como universo, ¿no? O básicamente pues el creador del universo, o ya si nos metemos más como en filosofías definidas, Brahman, por ejemplo, ¿no? Que todo parte de este principio de unidad, ¿no? Entonces, este principio de unidad se fragmenta, se divide, se fragmenta para conocerse a sí mismo. Y también, bueno, creo que desde ciertas perspectivas orientales hablan mucho acerca de cómo todo parte o cómo todo se genera a partir de un punto, a partir de la unidad, ¿no? En la ciencia lo conocemos como el Big Bang. Y esto ya cuando lo traducimos a nuestra disciplina de estudio, que es la astrología, aquí a partir del primer principio, que es el principio del mentalismo, de que todo es mente, todo nace a partir de un pensamiento, ¿no? Entonces, las 7 leyes herméticas primero nos plantean esto, ¿no? Como la responsabilidad del pensamiento y cómo un correcto pensamiento puede generar o puede derivar, o como todas las demás leyes, ¿no? Como esta nos ayuda a hacernos responsables y a decir, ok, si todo es mente, si yo soy también parte del todo o del principio de unidad, entonces puedo empezar a trabajar con mi mente, a corregir mi mente, a adiestrar a mi mente, a reeducar mi mente para poder, a partir también de las otras leyes, propiciar efectos o generar cambios en mi vida que vayan acorde o alineados a mi propósito o a mi propia condición como ser humano. También cabe decir que el principio del mentalismo o el principio de unidad nos habla acerca de que, bueno, en la carta astral aparecen toda una serie de... La carta astral es como la fragmentación de la percepción de un individuo, ¿no? Si todo es mente y todo es unidad, en la carta astral nosotros encontramos cómo se diversifican, ¿no? Me gusta mucho esta palabra, cómo se diversifica la unidad en distintas expresiones, en Tauro, en Cáncer, Capricornio, en el Sol, ¿no? Es como yo lo veo como si la unidad, ¡prum!, como floreciera o se fragmentara como un caleidoscopio en distintas expresiones, y la astrología nos ayuda a comprender o a tener entendimiento de todas esas múltiples expresiones. ¿Para qué? Para regresar a la unidad, ¿no? Que es la integración astrológica de la que siempre les estoy hablando. Entonces, el primer principio es el principio del mentalismo, es la unidad, el creador, Dios, el principio único, el uno, el universo, Brahman.
y cómo todo va hacia ese, o cómo todo busca regresar hacia esa unidad. El segundo principio, o la segunda ley hermética, es la ley de la correspondencia. Y esta, pues, habla del dos, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, el mentalismo o el principio único se fragmenta al menos en dos, donde en estos dos hay una correspondencia en los diversos planos, ¿no? Tenemos distintos planos de existencia, el físico, el mental, el espiritual, el emocional, o sea, estos planos que existen, estas múltiples dimensiones, tienen una correspondencia, hay un espejo, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio único, o sea, aquí si ustedes se dan cuenta en esta dimensión que nosotros estamos, todo es dual, ¿no? Todo está hecho de dos. Entonces hay una correspondencia entre el arriba, el abajo, el afuera, el adentro, y también hay una interconexión y hay un intercambio, ¿no? Entonces es importante como tener esta noción de los planos cuando estudiamos las correspondencias, el plano superior, el plano inferior, el externo, el interno. También el concepto de inter, ya sea conectividad, intercambio, ¿no? Interpersonalidad. El concepto de micro-macro, microcosmos humano, macrocosmos el universo, y el concepto de viceversa, es decir, es una vía que es paralela, pero también es de doble ruta, ¿no? Ahí. Ahí está. El principio de correspondencia. Luego tenemos el principio de la vibración. Bueno, y si asociásemos el principio de correspondencia a alguna abordaje filosófico místico, en el caso, por ejemplo, del mentalismo, hablábamos del Brahman o del concepto de Brahman. Este aparece en el documental que les recomendé, que es parte del hinduismo. Y acá podemos hablar, por ejemplo, del yin y el yang, del taoísmo, ¿no? Por ponerle ahí una referencia. En el caso de la vibración, aquí estamos hablando del movimiento, estamos hablando del principio de movimiento, ¿no? Porque esta correspondencia inicial no es estática, sino que tiene un movimiento, y ese movimiento es una manifestación de vida, ¿no? En todos los planos también, ¿no? En la materia, en la mente, ¿no? Y habla también este movimiento de una escala vibratoria con una gradación en intensidad que va hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Es como alta vibración, baja vibración, ¿no? Entonces es importante como el concepto, ¿no? De escala alta, escala baja. Y cuando hablamos de escala alta, escala baja, hablamos, ¿no? No solo de lo alto y lo bajo, también hablamos de lo sutil, por ejemplo, y de lo denso, o lo ligero y lo denso. Tiene intensidad esa escala. Y esto lo podemos identificar, por ejemplo, con un mismo arquetipo, como los signos del zodiaco, que tienen su expresión alta y su expresión baja. Lo podemos entender también, igual, por ejemplo, en las casas astrológicas, ¿no? Tenemos como ese entorno que es un entorno creativo, o es un entorno que es un entorno reactivo, ¿no? Es decir, cómo reaccionamos ante los condicionamientos de esa casa, o podemos utilizar ese espacio para crear, ¿no? Para elevar la vibración del espacio. Este concepto se puede asociar mucho, como estamos hablando de movimiento y por lo tanto también estamos hablando de vida, podemos asociarlo con el concepto de prana, ¿no? Del hinduismo, o de chi, o ki, que es lo mismo, del taoísmo.
Luego tenemos el principio de polaridad. El principio de polaridad, que vamos a usar este. Este es sencillo, más, menos, ¿no? El principio de polaridad nos habla de la oposición, ¿no? Del par de opuestos. Ahora, esta oposición es igual en naturaleza, solo que de gradación diferente, ¿no? Es decir, como la polaridad nos plantea como esa sensación de distancia, de fragmentación, como de que el otro es totalmente ajeno. Sin embargo, este responde mucho, por ejemplo, al principio también del yin y el yang, porque aquí nada está completo. Entonces podemos percibir que en este principio, donde está yin, siempre hay un poco de yang, y donde está yang, siempre hay un poquito de yin, ¿no? Entonces, la oposición plantea que son completamente diferentes, sin embargo, ambos se atraen, buscan la armonía y la completitud para lograr el equilibrio, ¿no? Este principio también lo encontramos en la propia carta astral, por ejemplo, en los opuestos complementarios, ¿no? Solo que aquí este principio de los opuestos complementarios pues plantea, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los elementos, tanto los elementos de aire, fuego y aire, no, perdón, los elementos aire y fuego son de categoría masculina y agua y tierra son de categoría femenina, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Como estos dos se complementan, pero se atraen más, no sé, un fuego tierra o un aire agua, ¿no? Por las diferencias, ¿no? Y porque quizás generan a partir del conflicto ciertos principios como más enriquecedores, ¿no? Entonces, este principio, estas fuerzas opuestas las podemos encontrar siempre, o las vamos a encontrar siempre, estas dos fuerzas siempre en oposición, para lograr un equilibrio, y las podemos percibir también, por ejemplo, como luz, oscuridad, bueno, malo, espíritu, materia, vida, muerte, definitivamente, ¿no? Y pues femenino, masculino o masculino, femenino, etcétera. El principio de polaridad. Luego tenemos el principio del ritmo. El ritmo es total y absolutamente casi como que hecho para la astrología, ¿no? En el cual, bueno, aquí lo estuvimos platicando también, ¿no? Como el principio del ritmo plantea que todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance, retroceso, como las olas, todo asciende y desciende y todo se mueve como un péndulo, ¿no? El ritmo es la compensación, ¿no? Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, el ritmo, ¿no? Como un movimiento, ¿no? Que puede ser así, ¿no? Y inverso, ¿no? Como un péndulo. O así también. Aquí hay un ritmo, ¿no? Entonces, nos habla de la necesidad de compensar o la compensación. También nos habla el principio del ritmo de que a toda acción corresponde una reacción. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre esto y la causa y efecto, esta otra ley. El principio del ritmo más que nada nos habla de que nada es una combinación, ¿no? Donde tampoco nada es estático, o sea, todo siempre como que vamos encontrando como la pauta repetitiva. Entonces es como la pauta predecible o la pauta repetitiva de procesos de creación y destrucción, ¿no? Y que estos
procesos de creación y destrucción. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en las modalidades de los signos, ¿no? Que, si mal no recuerdo, a ver. Las modalidades las podemos encontrar, están simbolizadas, este es el fijo, el mutable, creo que este es el símbolo de cardinal fijo, no me acuerdo ahorita el mutable cómo es, pero bueno, lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Compensación, reacción, repetitivo, creación y disolución de mundos, progreso, decadencia, ¿no? Y esto nos permite tomar también una cierta distancia, sobre todo ya cuando estamos más versados en la astrología, nos permite tomar una distancia para no clavarnos en estados de la mente catastróficos donde siento como que ya me está yendo mal y por lo tanto es forever, es para siempre. Pues no, ya sabemos que todo cambia y todo se mueve, entonces como estas hermosas leyendas o más que leyendas o mitos son cuentos, ¿no? Muy orientales, donde si te ganaste el caballo, qué bueno, y si lo perdiste también, y si se salvó tu hijo de la guerra, qué bueno, y si no se salvó, pues también, y todo simplemente es. Creo que el ritmo nos regala esta conciencia de que todo simplemente es. La ley de la causa y el efecto, esta ley responde, bueno, es la ley, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, y todo sucede de acuerdo a la ley. Esta obedece, obviamente, o la podemos definir como la ley del karma, ¿no? Desde la visión budista o hinduista, y cómo no podemos escapar de esta ley, ¿no? En este plano. Mucha gente de pronto yo escucho que dice como que, hablan del Dharma y hablan también como de liberarse de la rueda de sufrimiento del samsara o la rueda de las consecuencias, que sí, pero por ejemplo como para desarrollar el Dharma, que es como esta visión del servicio, o sea, al menos como creo que se los mencionaba por ahí, en las leyes, en la astrología kármica, hablan mucho acerca de cómo una vez que has limpiado o depurado tu karma individual, luego te corresponde asumir el karma de tu familia, y luego el karma de tu comunidad, y luego el karma de tu ciudad, y luego el karma de tu nación, y luego el karma de tu género o de tu continente, ¿no? Es decir, como vas ampliando tu campo de conciencia de manera que te vas haciendo cada vez más responsable de tu entorno, porque es como simplemente no puedes evitar, como en la evolución de la conciencia, sentir, percibir, o que te trastoque o que te atraviesen los problemas sociales y los problemas mundiales, ¿no? Entonces, tanto como librarte del karma, pues, a menos que seas como un maestro ascendido, es como creo que te puedes librar del karma, porque el karma plantea también que es un fenómeno continuo, habla de continuidad, y cómo esa continuidad, que son, o sea, situaciones, hechos, acontecimientos, no tienen fin, ¿no? Es infinito. Al menos en este plano no tienen fin, es un eslabón sucesivo o es una gran cadena de acontecimientos, ¿sí? Que van en menor o mayor medida según la causa, ¿no? Entonces, por eso tanta insistencia en la objetividad, porque cuando hay como una emoción o una carga energética muy fuerte a la hora de ejercer un movimiento o a la hora de expresar un pensamiento, una palabra, una acción o lo que sea, o sea, el nivel de intensidad puede incrementar. Entonces, por eso como en este principio de lo kármico, al menos desde el principio budista, que habla mucho como del noble camino del centro, ¿no? Como de ni acá ni allá, o sea, ya si vas como un poco liberándote del karma,
hablan mucho también acerca de el no deseo, ¿no? Pero bueno, este tema del deseo ya lo abordaremos cuando veamos a Venus y a Marte y cómo trabajar con estos planetas. Y por último, la ley de la generación o la ley del género. Que también la podemos asociar un poco como a el yin y el yang, o la ley del estos principios de Prakriti o Shakti y Purusha, ¿no? Del hinduismo. Pues aquí es como el género está en todo, ¿no? Todo tiene un género, todo tiene una... Cuando hablamos de género, estamos hablando de génesis, ¿no? Que es origen, ¿no? O inicio, de lo cual no podemos tampoco como erradicarnos, ¿no? No podemos como, en el momento en el que nosotros nacemos en este plano ya traemos implantada ya traemos una impronta de género, ¿no? Esto desde lo biológico pues es muy básico de entender, pero aquí estamos hablando de lo energético, ¿no? Entonces a nivel de lo energético hay un principio, o sea, es el origen, o la génesis o el nacimiento siempre va a buscar la reproducción de, ¿no? Como siempre va a estar buscando como algo que nace, siempre va a estar buscando seguir existiendo o multiplicarse. Y esa multiplicación se da a partir del encuentro de los opuestos y de la fusión de los opuestos, ¿no? De la fusión de la polaridad. Entonces, digamos como que el principio del género es mucho más amplio que solo sexual y nos habla como del principio de creación, ¿no? Es la alquimia, es cuando tú mezclas un elemento con otro elemento que son de distinta polaridad, que son opuestos, no solo se logra un equilibrio, sino también se crea una nueva realidad, ¿no? Entonces, como estos principios los encontramos también pues en la carta astral o en la astrología, van siempre como desde la toma de responsabilidad del poder creador, atravesando por los distintas, para mí, ¿no? Como creo que lo vería un poco así, atravesando por las distintas como estrategias o herramientas o niveles de conciencia o los distintos hacks. Yo lo veo como hacks, ¿no? Es como que como siempre estamos siempre estamos creando, ¿no? Somos seres creadores, siempre estamos generando realidades, pero entre esta y esta, el asimilar estas leyes o estos principios nos permite crear con mayor conciencia, siempre como regresando hacia la unidad, pero pues son como los hacks, ¿no? Y que tenemos que estar haciendo ajustes todo el tiempo, ¿no? Que si ya me excedí en mi energía masculina o en mi proceder masculino, pues le voy como compensando ahí a lo femenino, ¿no? Si estoy vibrando o estoy en la baja vibración y no me gusta el resultado de la manifestación, pues entonces le ajusto para arriba. Aquí, bueno, voy viendo, ¿no? Como que voy disolviendo también como este apego que tengo hacia la realidad material y me doy a la oportunidad de poder ver la correspondencia en otros planos de lo sutil y cómo trabajar en el plano de lo sutil para verlo manifestado en el plano de lo denso, ¿no? De lo material. Me subo a la ola, ¿no? Del ritmo y voy percibiendo cuál es el mejor momento, ¿no? En qué parte del proceso estoy, si estoy en una parte de progreso, creación, de ascenso, o si ya está en decadencia, en destrucción ese proceso. Cuido también, ¿no? Como mi proceder, mi intención para no generar como efectos negativos o efectos dolosos para mi propia creación y la de mis entornos circundantes. Y pues así es como nos vamos moviendo en este mapa, que es como estos 7 principios, como les decía en el video pasado, en el del módulo 1,
se permean en todo el pensamiento occidental metafísico, y pues por eso son como las 7 leyes universales que podemos encontrar en todas las religiones, en todos los abordajes filosóficos, en todas las escuelas místicas, porque pues son, y también en la física, ¿no? Y en la ciencia. Pues eso, queridos, queridas, aquí está este recap de su lección número 1 que tenía pendiente. Y después les hago el recap de la lección 3, donde hablamos del teatro astrológico también con dibujitos. Un abracito, buenas noches.